muchas gracias a todos por la invitación y a los creadores. Y lo que vamos a hablar en los próximos minutos justamente es cómo abordar el diagnóstico del componente obstructivo en la amiloidopatía hipertrófica, sabiendo que siempre ha sido un elemento de lo casi central, ¿no?, en el diagnóstico y sobre todo en lo que es la evaluación pronóstica, o sea que aquellos pacientes que tienen componente obstructivo definido como más de 50 milímetros de mercurio en reposo o luego de alguna maniobra provocadora, tienen peor pronóstico. Y no vamos a basar mucho en lo que plantea la nueva guía de la hipertrófica delicada sobre el uso de la ecografía, que es bastante amplia las indicaciones que tenemos, pero en particular tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos, es muy importante evaluar el componente obstructivo en esta situación. Y vamos a arrancar con un caso de un paciente que vimos en la unidad coronaria del hospital, un paciente joven con diagnóstico de amiloidopatía hipertrófica, con un evento arrítmico grave y a la espera de UCI. Y vamos a ver que a veces los viejos signos ecográficos también son muy útiles. En este caso lo estamos haciendo con modo M, viendo cómo el cajón aórtico se cierra. Generalmente nosotros pensamos que las herramientas más modernas son las que van a ser más útiles, pero sin embargo podemos ver que, como en este caso, lo que vamos a ir a buscar es el cierre en meso histórico del cajón aórtico, que es una herramienta muy útil y que podemos utilizar diariamente. Fíjense que estamos utilizando un equipo portátil aquí de la cama del paciente. En este caso estamos en un esquelargo colateral izquierdo, también aplicando modelo y buscando el famoso movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, que por supuesto también se puede observar con imagen bidimensional, pero fíjense en este caso como ya podemos ver, incluso con el paciente en reposo, como el septo intervestibular y la válvula mitral prácticamente se tocan, por lo menos menos un tercio del asito. El color, además observamos el gradiente histórico con el añacin y la presencia de insuficiencia mitral. Así que las cosas clásicas no pasan nunca de moda, son muy útiles para el diagnóstico, inclusive cuando tenemos equipamiento bastante básico. Fíjese también que hoy en día sí se pone en juego la descripción de la anatomía de la válvula mitral, la longitud de las valvas, la presencia de músculos papilares anómalos, que en muchos casos pueden explicar por qué la presentación del flujo de insuficiencia mitral, sobre todo, es bastante alta. Tampoco va a pasar desapercibido valorar la función diastólica. Habitualmente son pacientes que tienen trastorno de la relajación, dilatación de la aurícula izquierda, y en muchos casos lo puede poner sobre la pista de alguna forma o en unas variantes genéticas que no tienen hipertrofia ventricular izquierda significativa, sin embargo, tienen trastornos muy importantes de la función diastólica, caracterizada por velocidades fisurares bastante bajas, como fue en este caso este paciente, que además tenía un patrón de llenado de retraso de relajación. Así que siempre importante valorar, a pesar de que a veces es un desafío, la función diastólica que los pacientes portadores de amiloidopatía hipertrófica o por sospecha de la. Y ya lo que es cómo hacemos el diagnóstico de la obstrucción dinámica, en este caso vamos a utilizar el modo de Doppler continuo en una vista apical de 5 cámaras, donde habitualmente primero colocamos Doppler color para observar justamente el aliasing en el lugar donde se produce el aumento de flujo. Fíjense, en este caso este paciente ya tenían 50 milímetros de mercurio en el reposo, o sea, prácticamente ya no hacía falta maniobra provocadora porque el reposo alcanzaba el umbral diagnóstico, y observamos una onda dentada, que es la forma característica con la cual se describe habitualmente la obstrucción dinámica del tracto de salida, que bueno, ya nos pone sobre la pista de qué es lo que está ocurriendo con el paciente en particular. Vamos a ver qué pasa con Valsalva. En este caso, a pesar de que ya claramente estaba obstruido el reposo, se le hizo Valsalva, y fíjese que el gradiente, como era de esperar, por la disminución de la precarga, aumenta significativamente y llega aproximadamente a los 87 milímetros de mercurio con la maniobra de Valsalva. Y algo que a lo mejor por ahí no se hace tan frecuentemente, o por lo menos pareciera que no es algo que tiene tanta popularidad, pero que deriva de la vieja y clásica severología, es poner al paciente de pie. Generalmente lo más aconsejable es ponerlo en cuclillas, por lo menos 30 segundos, ponerlo de pie, y en esa posición vamos a encontrar
digamos, la mejor oportunidad está demostrado que es mucho más sensible inclusive que la maniobra de Valsalva. Recordarán que esto es lo que se hacía a la aumentación, a monitores de soplo, aumenta notablemente cuando el paciente pasa de cuclillas a la posición de pie, y como ven en este caso, ahora sí el gradiente prácticamente llega a los 100 milímetros de mercurio con esta maniobra. Así que realmente con cosas simples al pie de la cama del paciente, con equipo ultraportátil, podemos hacer un diagnóstico bastante preciso de lo que está pasando al paciente. Y fíjense inclusive, en este caso, a medida que va empeorando la obstrucción, como va también empeorando el contacto del septo interventricular con la válvula anterior mitral, como se obstruye, como el famoso movimiento de los históricos en la válvula mitral se hace más notable, y también cómo se va cerrando desde la mesoteresista la válvula aórtica, indicándonos que hay una caída muy significativa del flujo aórtico anterior. Y sin embargo, en algunos casos puede fallar esta maniobra provocadora y el paciente sigue con la sospecha, seguimos con la sospecha, se tiene obstrucción dinámica, y como comentaba recién el doctor, no es tan frecuente que se pida un test de ejercicio. Sin embargo, el test de ejercicio tiene una indicación clara, clase 1, en los pacientes sintomáticos y en los pacientes asintomáticos, para que cuando vayan las maniobras tradicionales para demostrar la obstrucción, podemos ofrecerle, en este caso, como ustedes están viendo, la paciente en un test de ejercicio en camilla supina, lo cual ofrece mucha información más allá de directamente lo que es diagnosticar el gradiente obstructivo, sino que también podemos evaluar el comportamiento de las presiones pulmonares y algunas cosas que no se hacen tan frecuentemente, como la reserva coronaria, y que está demostrado que tiene valor pronóstico en los pacientes con megalopatía hiperdroga. Este es un paciente de 57 años que vino al laboratorio de ECO3 ya con diagnóstico de endopatía hipertrófica para hacerse un Doppler basal, donde no tenía obstrucción dinámica, ya estaba indicado bastante adecuadamente, así que no tenía obstrucción dinámica, ni en reposo, ni con Valsalva, ni otras maniobras provocadoras. Y si bien los trastornos de la motilidad no son el objetivo principal del estudio, sí lo es justamente evaluar bien en detalle el comportamiento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, durante las distintas etapas de la etapa. Este paciente no se pudo demostrar obstrucción dinámica en ningún momento del ejercicio, sin embargo, fíjense como ocurre muchas veces, una clara disociación entre la fracción de eyección y el estrés longitudinal, que también es algo que nos puede aportar bastante, digamos, información de los pacientes con megalopatía hipertrófica. Este otro caso, que fue referido por los colegas del Hospital Militar, un paciente muy joven con diagnóstico de megalopatía hipertrófica, donde no quedaba claramente dónde estaba la ubicación justamente de la obstrucción dinámica. Sin embargo, fíjense, tenemos un gradiente leve de 20 milímetros de mercurio en reposo, que no aumentaba demasiado posteriormente con el Valsalva, pero en este caso no era en el tracto de salida la obstrucción dinámica, sino era a nivel medio ventricular. Entonces, tenemos que sospechar la obstrucción medio ventricular, es un susceptivo importante, digamos, la obstrucción y la megalopatía hipertrófica también está muy vinculada a la aparición de síntomas, a la presencia de aneurisma apical. Suele coincidir la presencia de aneurisma apical con o sin trombo con la presencia de obstrucción dinámica medio ventricular. En este paciente, que se le hizo una muy buena prueba de ejercicio, fíjense cómo ya el gradiente comenzó a aumentar de 20, se fue casi a 51, en la baja carga, de 750, 700 kilogramos, donde había aumentado relativamente poco la frecuencia cardíaca, y a pesar de lo que uno esperaría, el mayor gradiente no se registra en el máximo esfuerzo, sino en el post-esfuerzo inmediato. Es ahí donde nosotros, el paciente, lo paramos de golpe, lo ponemos de pie, y ahí vamos a observar qué pasa con la presión arterial en el gradiente en el primer minuto y en el tercer minuto determinado del encarcelamiento. Ahí podemos tener un tipo de respuesta benigna, que fue el caso de este paciente. Fíjese que la presión arterial no varió ni al primer minuto ni al segundo, y el gradiente de máxima obstrucción se obtuvo al tercer minuto. Algunos pacientes hacen un comportamiento maligno, donde la presión arterial baja en el primer minuto, y ahí es donde se observan los síntomas y la hipotensión arterial. Así que bueno, es muy importante valorar todo el estudio, el comportamiento del gradiente dinámico, pero muy particularmente en el post-esfuerzo inmediato, a 1 y 3 minutos, que para nosotros es una bandera roja, que muchas veces explica los síntomas del paciente.
Y ya para casi concluir, vamos a comentar algo que se sabe de hace muchos años, que es cómo puede ayudarnos, cómo puede sensibilizar el diagnóstico de gradiente dinámico en la metopatía hipertrófica en estado postprandial. ¿Sí? En estado postprandial es un trabajo muy reciente que se acaba prácticamente de publicar y demuestra justamente cómo sensibiliza notablemente el test de ejercicio. En este caso son pacientes que se les dio de comer una comida moderada 30 minutos antes de hacer el ejercicio, y fíjense cómo sensibilizó notablemente la aparición de gradiente dinámico. Pacientes que en ejercicio previo no se había demostrado protección dinámica, y en este caso, al hacerlo en estado postprandial, sí se obstruían. De hecho, el 50% de los pacientes estaban intervenidos con miomastomía, con algún tipo de otro tipo de terapia, y alto porcentaje solamente se obstruyen si el ejercicio se hace entre postprandial. Así que bueno, para concluir, doctor Bustamante Lamarca, usted que sabe tanto de ecografía, como dice el dicho, la frase, pasa llena, corazón contento, parece que al menos no es así en la tipo de